Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía. Hoy, lamentablemente, el tema que nos convoca son las guerras, por razones obvias. Queremos, de alguna manera, tratar de entender cómo la economía estudia o ha mirado las guerras, los efectos económicos de las guerras, y para eso tenemos como invitado a Emilio de Petris Joan. ¿Cómo anduve, Emilio? Porque estábamos discutiendo si la pronunciación estaba correcta, ¿no? ¿Cómo anduve con la pronunciación? Está bien, bien. Me alegro. Entonces, Emilio es profesor de Economía en la Universidad Católica y nos va a ayudar a tratar de entender entonces cómo la economía mira los efectos económicos de las guerras. Entonces, Emilio, muy bienvenido, muchas gracias por querer participar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es lindo charlar un poco de las cosas que a uno le gusta y que le apasionan. Déjame primero hacer un disclaimer, digamos, de que yo estudio mucho los temas. Mi investigación se centra en entender las causas y las consecuencias de cierto tipo de guerra, que es más bien guerras dentro del país, lo que llamamos conflicto civil, pero también obviamente he estudiado en algún momento, no he escrito papers o artículos, pero sí he leído temas sobre guerras en general entre países, ¿no? Pero déjame contarte, ya que estabas diciendo esto del enfoque económico, es algo bastante nuevo en economía, tratar de entender los conflictos, la violencia, digamos. Es una literatura que ahora está creciendo muchísimo. Sí. Hay algo de teoría de juegos claro, que empieza como tema estratégico. Exacto. Todo empieza más como en la parte teórica, tratar de entender por qué, como vamos seguramente a charlar, de que la guerra, el conflicto, la violencia es en general, tiene efectos netos negativos, ¿no? Porque destruye recursos, hace muchas cosas malas, mata gente, ¿no? Hay sufrimiento, porque en equilibrio tenemos guerras, ¿no? Entonces eso se ha hecho mucho sobre la teoría, desde la teoría, ¿no? Pero después lo que te quería contar es que se está tratando de entender más ahora son temas empíricos, de tratar de entender estos determinantes y tratar de tener un poquito más de evidencia del tipo causal. Y es algo que en economía empezamos hace poquito, te diría 20 años, y ahora estamos súper metidos en estos temas, hay cada vez más gente escribiendo. De hecho, hace 8 años, cuando yo terminé mi doctorado y tenía que vender mi portfolio de research, y yo hacía research en conflicto, muchos todavía más old school me decían, pero ¿por qué es esto economía? Y uno tenía que tratar de entenderle justamente por qué nos interesa entender por qué todas las consecuencias que tiene el conflicto, o tratar de entender también, de un punto de vista hasta de la racionalidad, cuáles son las razones por las que nos peleamos, ¿sí? Entonces, esto es importante, es algo que estamos estudiando mucho economía, y particularmente en economía lo llamamos desarrollo económico, porque tratamos de entender los impactos, ¿no? de la violencia. Oye, te quería preguntar eso respecto a los impactos. ¿Hay como un grupo de impactos que uno podría llamar no sé, como triviales, o sea, como esperables, para no decirle triviales, como esperables, ¿no es cierto? Me imagino que hay documentado efectos en los países en términos de pobreza, de educación, porque eventualmente me imagino que hay mucha deserción escolar, en temas de salud mental. Entonces, ¿cuánto, digamos, con la rigurosidad estadística de la economía se ha podido documentar de estos efectos? Sí, bueno, está bueno porque estuvo bueno que me mandaste ayer, digamos, esta duda ya, digamos, y estuve pensando hoy sobre esto, y básicamente traté de decir cómo puedo hacer para dividir en partes esquemáticas cómo entendemos estas consecuencias. Y la verdad es que uno podría dividir a grandes rasgos los distintos efectos del conflicto armado en 3 grandes grupos, que cuando te los voy a empezar a contar vas a ver que muchos tienen que ver entre sí, digamos, porque muchas veces tratar de entender empíricamente cosas son nudos gordianos, tratar de entender qué es lo que determina qué, cómo están interrelacionados, pero uno podría hablar los primeros, los más obvios, ¿no? Lo que serían los daños físicos psicológicos, ¿no? De la guerra, y tenemos mucha evidencia, que ahora te puedo contar cosas que sabemos, pero como te decía, esto es una literatura gigantesca, así que probablemente si algún coautor mío o algún colega mío me escucha y, que no se sienta y me olvidé de algo, va a pasar, porque hay 10.000 cosas sobre esto, súper interesantes. Después
están los efectos meramente económicos, que podemos charlar también, y después lo que son, que a mí me resultan súper interesantes, son los efectos en el tejido social, que es, ahora te voy a contar, es donde no estamos todavía no hay un consenso muy grande sobre los efectos, si son negativos o positivos. Entonces, obviamente, no me malinterpretes, la guerra, los conflictos armados son malos, ¿sí? Voy a tratar de convencerte que son malos, ¿sí? Pero porque sabemos lo obvio, las guerras matan gente, ¿sí? Por ejemplo, si ves, es curioso también para que veas de economista cómo nosotros a veces mamamos de otras ciencias, en particular ciencia política, con lo que viene al conflicto. Uno de los papers más seminales que vos vas a ver citados es de dos cientistas políticos de Stanford, que son Fearon y Leighton, digamos, que tiene un paper de hace un poquito más de 20 años, que ellos dan unas estadísticas que son terribles. Para que la gente cuando escuche esto diga, bueno, sí, se mueren, pero se fijan los últimos, desde el 45, sin contar la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 2000, o sea, todavía no contamos 20 años más, ¿sí? Vos vas a ver que básicamente, si consideras solo esos 50 años, hay más de 3 millones de muertes, ¿sí? Directas, porque podemos hablar de efectos indirectos de la guerra, pero hay más de 3 millones que se deben a solo 25 guerras entre países. Terrible. Claro, pero si ahora vos te pones a pensar en conflictos civiles o guerras en su mayor expresión, guerras civiles, que tuvimos más de 100, ¿sí? En los últimos 50 años, ya estamos hablando de más de 16 millones de personas. En el Congo, por ejemplo, en la guerra civil de Congo, murió más de 1 millón de personas, ¿sí? Son efectos que entonces ya te dice, bueno, esto es malo, ¿sí? Además, mucha gente que es víctima del conflicto no es asesinada, no muere en el conflicto, pero está bien documentado que hay efectos adversos en temas de estrés postraumático, que llevan en casos extremos a suicidios, y también en temas, obviamente, de incapacitación física. Mucha gente queda incapacitada físicamente por la guerra, y eso tiene consecuencias, obviamente, sobre su potencial en el mercado de trabajo, sobre el costo que tiene para los gobiernos que terminan después de la guerra, ¿sí? Pero, o sea, esos son importantes. Hay muchos efectos postraumáticos, particularmente también hay mucho análisis sobre los niños soldados, por ejemplo, en Sierra Leona, ¿sí? Los efectos que tienen, que después te puedo contar que también hay efectos positivos, ¿sí? Hay cosas positivas que resultan de la guerra. Pero bueno, obviamente, más allá de las consecuencias en vida, sufrimiento humano, obviamente, guerra, lo estamos viendo ahora con Ucrania, ¿sí? Se destruye capital físico, ¿sí? Se destruye infraestructura, ¿sí? Y obviamente después podemos hablar un poco del capital humano. Pero, como te decía, el efecto... Pero te quería preguntar por esas cosas positivas, porque, de nuevo, viéndolo como desde esta perspectiva, como entre efectos triviales, ¿no es cierto?, que solo, o esperables, y cosas distintas, yo creo que los efectos positivos son bien inesperados, ¿no? ¿Qué tipo de efectos positivos hay documentados? Lo que se ve, por ejemplo, en Sierra Leona, que gente que ha sufrido la guerra tiene más participación política, va a votar más, participa más de la provisión de bienes públicos locales, se mete más en temas de trabajar en juntas vecinales, ¿sí? Y también se ha mostrado que la historia de conflicto también fortalece los lazos o la cohesión social dentro de un grupo, ¿sí? Dentro de un grupo. Pero para que una cosita de las cosas de obvio, para que veamos también lo obvio de los efectos negativos, Paul Collier es otro grande, un big name de esto, de los primeros de conflicto, que él decía, básicamente, mostraba bastante convincentemente, con muchos métodos distintos, que la pérdida que tenían en promedio los países que entraban en guerra, ¿sí? Era una pérdida promedio de 2.5% de crecimiento del PIB. O sea, dejaban de crecer 2.5%, ¿sí? Todos los años que están en guerra. Entonces vos imaginate, si vos haces la regla 70 sobre 2.5 sobre 2, básicamente en 35 años esos países se pierden de duplicar su nivel de bienestar, ¿sí? Entonces el efecto es súper fuerte. Stiglitz tenía un paper que demostraba que el costo para Irak de que le hayan destruido la infraestructura, se haya matado tanta gente, están hablando de trillones, o sea, millones de millones. Pero para ponerlo fácil para la gente, por ejemplo, si Rusia, supongamos que esta guerra no se dura un año, ojalá no durara tanto, digamos, pero supongamos que el conflicto durara un año. Si Rusia ese año iba a crecer al 5%, significa que solo ese año va a crecer la mitad. Va a crecer al 2,5. Pero igual esto siempre uno espera el efecto en la tendencia, no en lo que podría haber sido, digamos.
Esto es en promedio, claro, en promedio respecto a un contrafactual, pero como para tener una idea de los órdenes de magnitud de lo que estamos diciendo. Ojo, no obstante, siempre hay como esos puzzles. Aquí en Chile, como decimos, a los rompecabezas puzzles, ¿no? No, de rompecabezas. Sí. Por ejemplo, hay un gráfico que yo les muestro muy interesante a mis alumnos de crecimiento económico, que es básicamente la trayectoria del PIB per cápita de largo plazo de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Japón, ¿sí? Antes y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Lo que uno ve antes, y se para antes de la Segunda Guerra Mundial, es que los países venían creciendo la misma tendencia. O sea, si uno graficaba el logaritmo del PIB, es como que seguían todos. Logaritmos ya todos conocen. Con tanto COVID la gente ya sabe lo que es el logaritmo de algo, ¿no? Pero uno veía como que son paralelas. Obviamente por arriba siempre iba Estados Unidos y el Reino Unido, para abajo Alemania y más abajo todavía Japón. Vos ves la destrucción que ocasiona la guerra, ¿sí? Se hunde el PIB per cápita de Alemania y de Japón, pero muy interesantemente, la salida de esa destrucción masiva, ¿sí? Es mucho más fuerte para los países que fueron más afectados. Y lo interesante también es que no solo al principio crecen más rápido, sino que después los alcanzan y se pegan. Es como que hacen el catch-up. Entonces, algo pasó también, algo cambió la guerra, ¿sí? En Alemania y en Japón, que les permitió cambiar su trayectoria de muy largo plazo. Ahora, hay que pensar también, y esto tiene que ver con la pregunta que te iba a hacer de cómo se miden los efectos, pero que la guerra no es exógena, no es como un terremoto, es que algo estaba pasando en Alemania y Japón, digamos, que hizo que participaran de la guerra de la manera que participaron, que perdieran, sí. y que eventualmente también hacía que estuvieran o sea, tal vez la guerra lo que hizo fue ajustar esas cosas endógenas que hicieron que justamente hubiese guerra. Sí, o haber generado tal vez un shock sobre cierto determinante de muy largo plazo que se disparó ahí, digamos. Pero es un buen punto. Por eso, espero no estar equivocándome, pero yo no conozco paper o artículo, ¿sí? Donde se haya determinado un efecto causal de las guerras sobre el crecimiento de largo plazo, ¿sí? Donde básicamente hay muchas teorías, de hecho hay muchas teorías que te dicen, por ejemplo, que las guerras son buenas, o fueron buenas en Europa para la formación de estados fuertes, ¿sí? Básicamente, desde Tilly, digamos, hasta después Asimov y Johnson & Robinson, te dicen, mira, las guerras hacen los estados hacen guerras y las guerras hacen los estados. También como que las guerras permiten también cambios institucionales o hacen fuerte un Estado, que eso después permite en el largo plazo provisión de bienes públicos y cosas que sabemos que también son importantes. Entonces, esto, como te decía, esto es el nudo gordiano, tratar de entender qué determina qué. Lo que sí sabemos más, ¿sí? son los efectos sobre, por ejemplo, las personas, porque ahí es más fácil entender que no estamos bajo ese dilema de... Pero de todas maneras, tal vez para explicarlo a la gente, pero también el contrafactual es difícil, porque tú quieres decir, por ejemplo, ¿cuánto aumentó la deserción escolar en Ucrania después del conflicto con Rusia? Bueno, y no existen dos Ucranias, una con conflicto y una sin conflicto, entonces la pregunta es, ¿con qué comparo a los estudiantes ucranianos para saber cuánto fue realmente su deserción? Creo que hay distintos métodos. Por ejemplo, hay métodos, que se llama control sintético, ¿no? Donde tratan utilizando otros datos de otros países o otras localidades, ¿sí? Tratar de construir lo que era el contrafactual, o sea, tratar de construir cómo era Ucrania en otra dimensión, ¿sí? Antes del conflicto y después cómo cambia Ucrania con el conflicto versus ese contrafactual. Pero, de hecho, hay un paper muy interesante sobre el efecto de la violencia en el País Vasco, ¿sí? Donde básicamente utilizando estas técnicas ellos llegan a concluir básicamente que el PBI per cápita del País Vasco es 10 veces menor de lo que hubiese sido si no hubiese tenido a la ETA haciendo conflicto. También hay un paper súper interesante de Timothy Besley de LSI con un coautor, un exalumno Müller, creo que era el apellido, yo lo conocí hace unos años acá en Chile, que él mostraba en el norte de Irlanda, por ejemplo, que armando un lindo contrafactual de location que eran muy parecidas entre sí dentro de Irlanda del Norte, pero una no habían sido más sistemáticamente atacados por la IRA, digamos, el valor de las propiedades era 20% menor luego de la violencia en esos lugares. Entonces, está siempre lo que tratamos de buscar, el contrafactual, de cómo armarlo, utilizando distintas técnicas. Claro. El tema del país de largo plazo es que es súper difícil, digamos.
Oye, y te interrumpí, tú ibas a comentar algunos de los efectos que sí están documentados entonces de lo que sí se ve a nivel de personas, digamos. Bueno, a nivel de Sí. personas se ve mucho lo que me decías vos de nivel de educación y de deserción escolar, ¿sí? Que eso obviamente genera efectos de largo plazo porque los chicos estudian menos, ¿sí? También un efecto indirecto es vía hambrunas y problemas que generan de hambrunas y eso, los problemas que traen cognitivos, ¿no? En los chicos para estudiar, ¿sí? En deserción, temas de bajo peso, ¿no? Gente y niños que su madre estuvo en medio de bombardeos y sufrió estrés, digamos, tiende a tener menos peso, ¿no? Y sabemos que eso tiene consecuencias en el largo plazo. Pero esa evidencia es bastante fuerte, ¿sí? También hay evidencia fuerte, por ejemplo, yo te decía que, en el caso de Sierra Leona, te decía que, por ejemplo, el efecto del pasado de la guerra civil tuvo efectos positivos sobre confianza dentro de grupos, pero también hay otros papers, por ejemplo, en Uganda, que muestran que justamente en los lugares donde hubo muchos asesinatos por la guerra civil, ¿sí? Hoy son lugares donde la gente es mucho más desconfiada, ¿sí? Donde vos comparás gente que del mismo grupo étnico, pero uno está en lugares donde hubo mucha violencia versus no hubo mucha violencia, tiende a ser más desconfiado hoy. Hay un paper de un ruso, de hecho, que estudia el conflicto anterior entre Ucrania y Rusia, el de Crimea, Sí, 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 sí. y encuentra exactamente lo mismo, o sea, que básicamente después del conflicto dejó de haber negocios, o sea, transacciones, es decir, Sí. entre ucranianos de esa zona y rusos, Claro, sí, sí. Por eso es algo que porque nosotros, es una faceta cultural y economía que a nosotros nos interesa estudiar mucho, que es la cultura de la confianza. ¿Sí? La cultura de la confianza, porque justamente es bueno para los negocios. ¿Sí? Sí, yo sé de qué me estás hablando. Alexei Makarin se llama. Sí, que está en Italia. ¿Sí? Está en Italia ahora, está en Roma, así Sí, es. está produciendo muy bien. Sí, sí, sí. Y Pero bueno, es y muy es interesante. ruso, y Claro, y es economista ruso. que se dedica a los conflictos, o sea. Sí, sí. Oye, bueno, te quería preguntar, esto a nivel de personas, pero te quería preguntar a nivel de países, porque uno podría pensar como en efectos macro y micro para los países. Por ejemplo, si para una guerra X, no necesariamente la que estamos observando ahora, pero si, no sé, hace que aumenten los precios de los commodities, y hay un país que es exportador neto de commodities, ¿no es cierto? Claro. Bueno, solo en términos de intercambio va a salir ganando. Un país cualquiera que no esté Sí, en el conflicto, ¿no es cierto? bueno, de hecho pasó el otro día, me pareció ver que los precios del trigo estaban aumentando, porque justamente se entendía que la producción de Ucrania se iba a ver afectada, digamos. No sé necesariamente si el país va a seguir ganando, o sea, porque primero ustedes que entender que una guerra en un país lo que genera muy fuerte es reasignación de recursos, tanto de dinero como de factores de producción. La gente se mueve bueno, hay muchas películas en la Segunda Guerra, como los hombres se tuvieron que ir a la guerra y eso generó que las mujeres fuesen a producir a las fábricas. Bueno, genera mucha asignación de recursos y eso va a afectar los precios relativos. Dentro de la economía y también, como decís vos, si el país es un productor fuerte de un commodity, probablemente el precio de ese commodity crezca, aumente, digamos, ¿sí? Porque va a generar un problema de oferta. Entonces, no sé claramente si ese país va a ganar. Hay un artículo que no recuerdo los autores, creo que está en el Review of Economic and Statistics, que es un journal, una revista muy importante de economía, que veía el efecto en el comercio internacional, ¿sí? Claro. Hace como 10 años. Y es lo que mostraban ellos es básicamente, hacían unos modelos empíricos de muchos años y muchos pares de países, y lo que se llama, estimar lo que se llama una ecuación gravitacional, donde veía cuánto comercionaba entre dos países, y ellos mostraban que justamente el comercio entre los países obviamente caía muy fuerte si los países entraban en guerra, pero también caía muy fuerte en los socios comerciales de uno de esos países. Exacto, exacto. Entonces hay efectos spillover, ¿sí? Bueno, a este ruso, Alexei Makarin, llegué justamente porque encontré que está ahora presentando un trabajo reciente que él tiene sobre, nuevamente, el conflicto entre Rusia y Ucrania, Sí. y que lo que hace es aprovechar esta variación como exógena en redes de producción, y ve cómo cambia el centro, por lo tanto, de algunos nodos de estas redes, de estos networks. Tengo que ver ese paper. Y claro, y es como una variación exógena, entonces dice, oye, ¿sabes qué? En el neto todos pierden, pero en el micro hay ganadores y perdedores, y eso puede ocurrir, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, es lo que te quería, eso me estaba pensando, que
que uno, yo cuando hablo con amigos míos, ¿no? Que no son economistas, y muchos te hablan, que es mucho del popular press, ¿no? Que la gente dice, la guerra es un negocio, ¿no? Bueno, te quiero enfatizar que la guerra es mala en el net, en el agregados, por todas las cosas que estuvimos charlando, pero hay papers súper interesantes que muestran, por ejemplo, en el American Economic Review, o sea, uno de los mejores journals o revistas de economía, Eliana La Ferrara tenía con un coautor, no me acuerdo el nombre, que mostraba, por ejemplo, el efecto negativo que tenía sobre las empresas productoras de diamantes, ¿sí? Que se acabara la guerra en Angola. Entonces, claro, cuando se veía que la guerra en Angola estaba acabando, ¿sí? Los precios bursátiles de las empresas, pero solo las empresas que producían en Angola, caían. Entonces el mercado veía como algo negativo que se terminara la guerra. ¿Por qué? Y porque cuando había guerra en Angola era mucho más fácil para las empresas productoras de diamantes sacarles tajadas al gobierno, porque el gobierno está en guerra, tiene poco, como se dice, bargaining power, ¿no? Entonces poder de negociación. El poder de negociación, exactamente. El poder de negociación, ¿sí? Y además también era mucho más fácil hacer tratados turbios, ¿no? En época de guerra, donde uno podía sacar cosas, no necesitabas declarar tanto los diamantes que sacaba. Entonces, en esos casos veías que, comparando empresas similares que cotizaban en bolsa, pero unas operaban en Angola y otras no operaban en Angola, hacía un estudio de eventos que cuando veían noticias que aumentaban la probabilidad de la paz, el precio de estas acciones caía. Caía, claro. Entonces, hay gente que se beneficia claramente con la guerra, pero en el agregado, claramente los efectos... No, estamos hablando de efectos económicos, ¿no es cierto? Porque, digámoslo, para que no quede ninguna duda, estamos hablando de una tragedia, ¿no? Para que no, sí, estamos hablando de una tragedia, y a veces dentro de ese contexto pecamos de... Oye, te quiero llegar a algunos de los temas que has ido adelantando, que son como parte también de tu agenda de investigación, ¿no es cierto? El tema tal vez de la cultura, o podríamos de la experiencia en común. Yo sé que tú ya sabes para dónde voy, pero cómo eso puede ir afectando la existencia o no de conflictos, ¿no es cierto? Porque no es trivial pensar, bueno, si uno se parece más o se parece menos, si es que eso va como a aumentar la probabilidad o no de conflicto. Bueno, este es un tema súper interesante. Hay una investigación que a mí me encanta, que básicamente muestra que países, o sea, básicamente lo que hace es comparar todos los países del mundo entre sí, y ver su distancia cultural. Básicamente, ¿cuán parecidos son culturalmente? Eso se puede hacer con muchas cosas. Se puede hacer con distancia lingüística, ¿sí? Cuán parecidos son los lenguajes. Por ejemplo, claro, chilenos y argentinos somos muy parecidos lingüísticamente, pues tal vez podemos utilizar otras medidas culturales. Los argentinos son parecidos solo a los uruguayos lingüísticamente. Sí, bueno, exacto, pero podemos decir lo siguiente: los argentinos somos más parecidos a los chilenos que a los, digamos, gringos. Panameños tal vez, pero más parecido. Bueno, la idea es esa, básicamente, utilizar estas medidas lingüísticas o culturales, ¿sí? Para ver cuán distintos son los países. Y lo que encuentran súper interesante es que los países que son más parecidos entre sí tienden a pelearse más. Básicamente, no es que me peleo con alguien distinto, sino con alguien muy parecido. O sea, y esto tiene que ver mucho, esto lo podemos llevar a eso cuando se los trato de explicar a algunos estudiantes, se lo explico un poco con mis hijos, digamos, básicamente. Y esto tiene que ver mucho sobre qué está, lo que se dice, ¿por qué nos estamos peleando? Si nos estamos peleando por un bien que es excluyente, ¿no? Que si lo usás vos, o lo usa el otro, se prohíben entre sí, ¿sí? Uh-huh. Básicamente ahí, si no son muy parecidos, van a pelear por ese bien, porque les gusta lo mismo. Entonces, ahí básicamente lo que pasa, el argumento que estaban haciendo en este paper es que básicamente se pelean porque tienen preferencias parecidas por bienes. Ahora también puede haber algo de frontera ahí, ¿no es cierto? Que es como razón típica de conflicto. Obviamente, sí. Estos papers lo que tratan es, obviamente, controlar, como decimos, por si comparten frontera o no, claro. ¿Sí? Claramente queremos netear ese efecto, sí, eso es obviamente. Además también el tema de la frontera, es que también en la frontera, no debe ser necesariamente que es por la frontera, en la frontera también hay bienes, en la frontera hay recursos. Entonces claro, está bueno que nos peleemos, o sea, tiene sentido que nos peleemos porque nos peleamos por ese río, nos peleamos por esos diamantes, nos peleamos por ese petróleo que está en la frontera, y donde yo digo, no, la verdad, mi país empezaba acá y el tuyo empezaba allá, ¿sí? El tema es que, tipo,
mis hijos, si son muy parecidos, se van a pelear por el televisor, si hay un televisor en casa. En cambio, si podemos, tal vez ser diferentes nos conviene, justamente, porque si son diferentes no se van a pelear por el televisor. Porque uno va a querer agarrar el televisor y el otro va a querer agarrar un libro. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces, cuán parecidos o diferentes somos culturalmente, la probabilidad de que nos peleemos depende un poco sobre qué nos podríamos estar peleando. ¿Sí? Oye, pero a su vez puede ocurrir lo contrario, ¿no es cierto? Que alguna experiencia en común puede hacer que reduzca la posibilidad de conflicto o que amigue, digamos. Claro, sí. Como sabes, en mi trabajo sobre los torneos de fútbol es que dentro de un país, si somos gente muy diferente, pero tenemos una situación colectiva de experiencia positiva, eso puede darnos cuenta que nos puede hacer como se decimos, priming, ¿no? Como que nos recuerda, nos informa de que podemos conseguir cosas en común entre nosotros. Por más que somos diferentes, podemos lograr objetivos comunes buenos, entonces no nos peleamos. Pero que te decía que esto de la diferencia cultural tiene que ver mucho sobre por qué no podríamos estar peleando. ¿Sí? Yo tengo un trabajo también donde mostramos que dos grupos étnicos, ¿sí?, van a pelearse más mientras más parecidos son en términos de sus formas históricas de sobrevivencia económica. Entonces, si los dos son agricultores, se van a pelear probablemente más. ¿Por qué? Porque se pelean por la tierra. Entonces, en lugares donde los derechos de propiedad no son claros y no había demarcación de los bordes étnicos, ellos van a pelear, no, ese cacho de tierra es mía, este cacho de tierra es tuya. Entonces, se pelean porque necesitan la tierra los dos. Entonces, muchas veces las similitudes o diferencias culturales pueden jugar para ambos lados. ¿Sí? Pero este paper es muy interesante. Y a propósito de los derechos de propiedad, te quiero llevar un tema que yo sé que también están mirando, que el tema de la calidad de las instituciones, ¿no es cierto?, y la relación con el conflicto. Y cómo lo veo yo súper intuitivamente, yo que no estudio estas cosas, digamos, pero cómo lo veo yo súper intuitivamente es, bueno, Rusia ahora puede invadir Ucrania, porque institucionalmente las instituciones dentro del país de alguna manera no están funcionando bien. Hitler ocurrió porque, como fenómeno, ocurrió también porque algo estaba pasando dentro de Alemania que institucionalmente no pudieron pararlo, digamos, ¿no es cierto? Entonces aparecen los autoritarismos y... entonces, ¿cuál es la relación o hasta dónde se ha llegado el estudio, digamos, de la relación entre la calidad de las instituciones y el conflicto? Sí, hay mucha literatura, ¿sí? Y básicamente cuando los problemas, bueno, de nuevo, hay que ver también cuál es el fondo del problema. Si los problemas son, por ejemplo, de tipo que se manifiestan a través de diferencias étnicas entre grupos, ¿sí? Ya ha mostrado que en lugares donde se han podido efectuar e implementar de manera eficiente formas de lo que se llama power sharing, ¿no? Instituciones donde compartan el poder, ¿sí? Básicamente con lo que pasó en el Líbano, ¿no? Donde básicamente por la Constitución dice, no, tiene que haber una parte cristiana, una parte musulmana, una parte, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, pero básicamente hay arreglos institucionales que pueden ayudar a minimizar el conflicto. Por ejemplo, también hay cosas que son súper históricas. Yo tengo un trabajo donde básicamente muestro que los lugares de África donde había instituciones centralizadas hace 300 años, claro, ahí hay menos conflicto. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron un learning, aprendieron cómo un poder centralizado o un líder puede resolver los problemas de asignación, por ejemplo. No nos peleamos entre vos y yo, vecinos, porque ya aprendimos que hay mecanismos para resolver esto. Claro, o sea, y con los derechos de propiedad creo que es bien evidente. O sea, si los derechos de propiedad no están bien definidos, bueno, peleo con el otro porque a quién le corresponde. Claramente. Y eso lo mismo llevado a países, digamos, pero si uno lo piensa como reglas del juego, sí, por eso pienso en instituciones, eso se puede replicar en distintas situaciones, ¿no es cierto? Claro, bueno, sí, igual cuando, a ver, hay que tener cuidado de no querer implantar instituciones que funcionaron en Alemania necesariamente en África, ¿sí? Porque la forma que, por ejemplo, gente en África percibe temas de derecho de propiedad, si el derecho de propiedad es individual o de la comunidad, ¿sí? Puede a veces entrar en tensión, ¿sí?, con la idea europea de instituciones. Entonces, hay que entenderlo muy bien, hay que tener cuidado de cómo se implementan esas instituciones, ¿sí? Pero claramente sí, lo que necesitas son reglas de juego, necesitas formas de que no se rompa
básicamente, ¿por qué nos peleamos? ¿Por qué nos peleamos? Si es malo pelearse, porque básicamente a veces no hay, ¿cómo se llama? Commitment device, ¿cómo sería en español? Como no hay forma Sistemas de compromiso. Compromiso, donde vos me prometas algo, Jorge, que no me vas a atacar y que yo te crea. ¿Eh? Como está pasando ahora, digamos, básicamente no se creen entre Ucrania y, bueno, prácticamente Rusia no le cree a Ucrania, Ucrania no atacó a Rusia, ¿sí? De que vos estás a comprometer a que no me vas a atacar si te sumás a la OTAN, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces básicamente por cuestiones circunstanciales las instituciones no pueden resolver ese problema. Entonces, a veces necesitas mejores instituciones para resolver ese problema de commitment, ¿no? De compromiso, ¿sí? Pero son súper importantes. Como te decía, lugares de África donde había historia de estados tienden a pelearse menos por la tierra, tienden a tener menos violencia con el gobierno central, y básicamente también los líderes locales son mucho más legítimos. A la gente le preguntás en las encuestas, ¿sí?, si confía en esos líderes, y los confían. ¿Por qué? Porque dicen, estos tipos o tipas tienen el bagaje histórico ya de cómo resolver estos problemas. Oye, algo de esto está para los que les interese todos estos temas, está descrito de manera bien como general en el libro el segundo libro de Asimov Robinson, el del corredor estrecho, en el fondo, que explican, oye, estados que te ahogan obviamente son malos, pero estados que son muy débiles también son malos por todas estas razones. Es encontrar la justa medida, claramente, el corredor estrecho. El corredor estrecho. Bueno, de hecho, déjame contarte un efecto negativo en tema de guerra. Primero, yo te hablo de instituciones, fuimos hablando de cultura, entonces muchas veces tenemos que pensar, las instituciones son, y las culturas se complementan, se sustituyen entre sí. Sí, claro. En algunos casos uno puede pensar, Chile es un país que, si lo compara a Latinoamérica, tiene alto nivel de desconfianza, ¿no?, entre la gente. Entonces, sí, bueno, tal vez no me resulta, bueno, a mí me resultó súper llamativo como argentino cuando me mudé hace 6 años, la proliferación de notarías. ¿Por qué existía documento para todo? Vos decís, bueno, porque es un arreglo institucional. Bueno, tal vez puede ser bueno, pero bueno, dejemos eso aparte. Pero bueno, mucho puede ser que fue un arreglo institucional para resolver estos problemas de confianza, ¿sí? Pero muchas veces, a veces, las instituciones pueden afectar la confianza y viceversa. Mirate, hay un paper súper interesante sobre las matanzas en Ruanda. No sé si se acuerdan, hace 30 años, las matanzas que hubo en Ruanda entre los Tutsi, digamos, donde básicamente fue un genocidio, ¿sí? Sí. Lo que muestra un paper súper interesante es que en los lugares donde había mucha historia de un Estado centralizado, en años precoloniales, antes de la llegada de los europeos, en esos lugares había más matanzas, ¿sí? Y lo que llegaron a concluir fue básicamente, después de hacer experimentos y encuestas, es que la cultura de la obediencia es mucho más fuerte en esos lugares. Entonces, si el Estado te dice, tenés que ir a matar a ese tipo de otro grupo étnico, vos lo haces. Porque hay una cuestión de obediencia. Es una cosa de represión que tuviste en el pasado o algo que te hizo a vos obedecer. Al mismo tiempo, en tiempos de paz, también son más pacíficos porque le hacen más caso, ¿sí? Entonces, a veces puede ser como darse vuelta. En ciertas situaciones tenés un shock donde la cultura de la obediencia hace que vos hagas cosas diabólicas. Mates a gente de otro grupo étnico solo porque te lo ordena alguien por la radio, ¿sí? Entonces, muchas veces las instituciones pueden afectar a la cultura y muchas veces la cultura puede moldear las instituciones, ¿sí? O sea, en Argentina todo el tiempo hablamos de eso, de que las cosas culturales nos hicieron hacer que las instituciones estén donde están ahora. Tienen que ver con nuestro pasado, ¿sí? Entonces, no sé, me fui por las ramas. Pero... No, pero está bien. Muy interesante. De hecho, podríamos conversar, creo que mucho rato de esto. Pero te quiero dar las gracias, Emilio, por la conversación que tuvimos. Yo creo que yo me quedé con ganas de más, y me imagino que la gente nos está escuchando también. Así que te agradezco, muy entretenido, muy interesante, y que lata que digamos, la contingencia nos lleve a estar conversando de esto. Sí, pero como le decía a los televidentes, no sé cómo llaman a la audiencia. Auditores, podríamos decir. A los auditores. Esta es una literatura de economía que está pero creciendo muchísimo, hay mucho y todavía hay muchas preguntas que no pudimos responder. Hay mucha gente también en ciencias políticas que está haciendo laburos bien choros, entonces está bueno que lean. Ya están saliendo unos, lo que llama Literature Review o Survey de literatura, que son interminables, porque hay cada cosa que ya he encontrado de distintos métodos o enfoques, que está bueno que lo lean. Así que si les gusta, me pueden mandar mails y charlamos sobre estos temas, porque son lo que a mí me apasiona y me gusta leer.
Eso, queda la invitación hecha entonces. Sí. Oye, Emilio, muchas gracias. Gracias a vos. Esto fue Contrafactual, el podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía, y que en el día de hoy tocó darle una mirada distinta desde la economía a las guerras. Muchas gracias por escucharnos. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Te invito a suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube. Vas a estar al día con nuestros mejores contenidos y no los vas a encontrar en ninguna otra parte.